Buenos días, ahora sí. Bueno, bienvenidos después de una larga jornada, la de ayer. Arrancamos esta en la que va a haber 3 mesas de primer nivel y la ceremonia de clausura. Tengo algo que decir y no quiero olvidarme. Estaban previstos los premios internacionales a las 12:10, hay un cambio de horario. Va a ser, para aquellos que quieran acudir a esos premios internacionales, a las 10:30 en el piso 12, donde estuvimos ayer, en la sala 360, la que ayer se denominó auditorio, a las 10:30. Bueno, la primera mesa, que comienza ahora, acabará justamente a esa hora, a las 10:30. El decano ayer, al inaugurar estas jornadas, decía que esta tercera etapa de celebración del 425 aniversario del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ponía el foco en los abogados del futuro, en el futuro de la abogacía. Pues la mesa para la que ya están preparados los ponentes, que va a comenzar ahora, justamente trata de eso. El abogado internacional del futuro, competencias, habilidades y capacidades. Se trata de encontrar una definición del abogado internacional y de poder describirlo en sus distintas prácticas jurídicas. De eso va a versar esa mesa que va a moderar la decana del IE Law University, Soledad Atienza. Soledad, cuando quieras. Muchas gracias, Olga. Buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de empezar esta jornada hablando sobre el abogado internacional. Todos los que habéis madrugado para asistir a esta sesión, os animo, además, ya que es bastante recogido, que nos preguntéis, que deis vuestras opiniones, vuestras sugerencias, que serán seguro muy valoradas por los ponentes. Voy a empezar a presentaros a mi izquierda Almudena Arpón de Mendívil. Almudena es coordinadora de Derecho de la Tecnología, Medios y Telecomunicaciones en Gómez Acebo y Pombo. Y es vicepresidenta de la International Bar Association. Creo que para todos los españoles es un orgullo tener a una mujer abogada española en la vicepresidencia de esta asociación internacional tan importante. Lola Conde, abogada, profesora, amiga del IE, es Corporate Legal Director en el Banco de Santander. Y Javier Fernández Samaniego es abogado, árbitro, mediador, designado por España ante el CIADI. Muchas gracias a todos por vuestra participación aquí esta mañana. A mí me gustaría empezar por preguntaros cuál es vuestra definición, una frase corta, directa. ¿Qué es para vosotros el abogado internacional? Ya que no existe una acreditación, una regulación que determine así se accede a la abogacía internacional. Estos son los requisitos. Me gustaría empezar por Almudena. ¿Qué es para ti el abogado internacional? Muchas gracias, Soledad. Bueno, primero, muchísimas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, muchísimas gracias al Instituto de Empresa, a ti, Soledad, por contar conmigo para este acto. Estoy encantada de estar aquí con vosotros en esta mesa que vamos a hablar de este tema internacional tan importante. Como ha dicho Soledad, no hay definición. Para mí, el abogado internacional es el que mantiene sus relaciones profesionales con clientes y con abogados de otras jurisdicciones y en temas en los que impacta de alguna manera un derecho que no es el local propio. Es un abogado que además conoce lo que podríamos considerar una suerte de derecho común internacional de los negocios, muy basado en el derecho anglosajón, pero sobre todo conoce la forma de trabajar en estos entornos internacionales, que es una forma de trabajar a un ritmo, con
con unos tiempos, una forma de presentar sus opiniones cortas, directas, to the point, la participación en llamadas, esa forma es muy importante. O, dicho de otra manera, como los abogados, realmente la profesión de abogado, el buen abogado lo que hace es comunicar muy bien con su cliente, con las otras partes en el asunto, en cualquier tema, el abogado internacional es el que tiene esa capacidad de comunicación y esa capacidad que también necesitamos los abogados de persuasión en los entornos internacionales, de manera que pueda generar confianza en un cliente que no es de su misma nacionalidad, en las otras partes que no son de su misma nacionalidad, o de un juez que tampoco lo es, ¿no? O sea que son esas dos ideas. Me quedo con esto de la forma de trabajar. La forma de trabajar es muy importante. Para determinar. Lola, ¿qué es para ti el abogado internacional? Bueno, estando totalmente de acuerdo con Almudena, también agradeciendo al ICAM, al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y, por supuesto, al IE, donde me siento en mi casa, la posibilidad de participar. Deciros que además soy copresidenta de la sección de abogados de empresa del ICAM y, por tanto, como abogado de empresa, yo diría que a día de hoy, y utilizando ese palabra que la gente utiliza sin contenido, como la sostenibilidad, yo diría que una abogacía sostenible es una abogacía internacional para el presente y para el futuro de los negocios. No cabe un abogado de cara al futuro, pero ya no en el presente, que dentro del ámbito de los negocios, dentro del ámbito de la empresa, no tenga una vocación, al menos, de convertirse en un gran abogado internacional. Cuando decimos internacional, completamente de acuerdo con Almudena. Yo me considero un abogado internacional, siempre he vivido en España, he vivido en el extranjero antes de comenzar mi carrera profesional, pero tengo relación con abogados y tengo relación con proyectos internacionales, dada mi participación en actividades en una multinacional financiera, todos los días con abogados de todos los países, más de 15 países. Realmente yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho, hablaremos de las habilidades necesarias, pero claramente la gestión de proyectos internacionales, me encanta ver aquí a Ana Marra. Ana Marra es una de las personas más participó ayer en otra jornada, pero es una de las personas más expertas en la gestión de proyectos legales. Si no sabes derecho de todas las nacionalidades, no pasa nada. Es precisamente por eso, por lo que tenemos abogados en cada una de las jurisdicciones. Lo que necesitas es saber gestionar esa diversidad, gestionar esa multinacionalidad, gestionar que por un mismo objetivo y con las diferencias mínimas, diría yo, que existen en el derecho de los negocios, ser capaz de obtener lo mejor de cada uno para un resultado único. Para mí eso es gestionar un proyecto internacional. Me quedo con eso. El abogado internacional es el que puede trabajar con abogados de otras jurisdicciones, ¿no? Javier, ¿cuál es tu definición del abogado internacional? Bueno, pues primero de las gracias, por supuesto. Es un placer. Si lo pensáis, 425 años. Es que y impresiona bastante, ¿no? Y parece que tenemos bastante futuro. Y también añadir, soy un orgulloso profesor adjunto del IE dentro de mi biografía. Y coincido, se han dicho dos puntos importantes, que son las habilidades lingüísticas. Evidentemente no se puede ser internacional si no se cuenta con determinadas habilidades lingüísticas. Y se ha hablado de la generación de confianza. Yo creo que para mí eso es, al final del día, la clave de cualquier abogado. Ser capaz de generar confianza. Y no todos los abogados generan confianza a los clientes internacionales, porque creo que hay una característica que tienen todos los abogados internacionales que conozco, y bueno, he tenido la suerte de trabajar en un despacho nacional y en dos despachos internacionales. Todos trabajamos para clientes internacionales, pero no todos los que trabajan para clientes internacionales serán lo que yo considero que es un abogado internacional, que es un generador de confianza de ese cliente. Y para generar esa confianza, al final hay que ser y de eso sí que hay definición, yo creo que son perfiles cosmopolitas, son perfiles que conocen las culturas, otras culturas, en este caso otras culturas jurídicas, porque evidentemente no hace falta estar calificado como solicitor en England and Wales, pero sí que es importante entender
cuando alguien te habla de buena fe, que el concepto de buena fe en el mundo anglosajón no se presume, por ejemplo. Entonces, es importante conocer esas culturas jurídicas y ser capaz, y Almudena lo transmitía, de traducirlo para generar esa confianza, ¿no? Y yo diría que, claro, también hay administradores de fincas en Marbella que tienen mucho cliente internacional, pero no basta con eso, basta con... Y para eso yo añadiría ese perfil cosmopolita en el sentido de alguien que acepta, conoce y está familiarizado y es capaz de generar esa confianza. Muy bien. Recojo un poco entonces esa definición de abogado internacional, es aquel que trabaja de una forma particular con ese enfoque internacional, que trabaja con abogados de otras jurisdicciones y que conoce otras culturas jurídicas, es decir, que tiene un perfil cosmopolita, ¿no? Almudena, en tu experiencia en la abogacía de los negocios, este perfil que acabamos de definir ¿es algo muy común? ¿No? ¿Es una tendencia creciente o es algo muy limitado? ¿Cómo recibe o acepta la abogacía internacional, la abogacía de los negocios a los abogados internacionales? Sí, yo creo que es una tendencia creciente y es una tendencia creciente porque hay una necesidad creciente. O sea, lo vemos en España y yo desde la perspectiva, ¿no? desde la visión que me da la IBA, la International Bar Association, lo veo también para muchas otras jurisdicciones. Y esto es una tendencia creciente porque es una necesidad creciente porque la globalización al final es lo que nos está marcando en tantas cosas, también está influyendo, es uno de los factores que más está influyendo en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, realmente hay una necesidad de contar con este abogado internacional, con estas características que hemos comentado aquí. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que hay dos retos muy importantes a los que nos enfrentamos, ¿no? Primero, que frente a la globalización se da la paradoja de que en nuestra profesión hay una fragmentación de la globalización. Es decir, el abogado que está licenciado en Derecho Español y colegiado en España no puede ejercer en otra jurisdicción sin pasar por un examen del bar, etc. Entonces, realmente yo creo que es el momento de pensar en un International Law Degree, que consista en tener el conocimiento de ese derecho común al que me he referido al principio, de esas cuestiones comunes que se van construyendo en el derecho internacional de los negocios y que tenga otras habilidades que vosotros habéis explicado fenomenal para tener con ese International Law Degree un marchamo que te permita trabajar en esos temas en cualquier jurisdicción, sin perjuicio de la necesidad de que luego haya, por supuesto, el asesoramiento local. Primer reto, esta fragmentación, vamos a ver eso cómo evoluciona. Segundo reto. Yo creo que la competencia a la que nos estamos enfrentando los despachos de abogados cada vez es más global. Por ejemplo, es muy habitual ahora que en un tema que va, por ejemplo, pues, no sé, un contrato entre dos socios, un joint venture, sin más, una cosa sencilla. Bueno, sencilla, en fin, depende. Que se someta a derecho español y que sea entre una parte americana y una parte española, se somete a derecho español, pero asume la dirección letrada de esa operación un despacho norteamericano. Y para lo único que utilizan al despacho español, experto en el derecho local, es para lo que se denomina un sanity check, es decir, es como hacer el chequeo de la salud legal de ese documento al que se ha llegado
con ese conocimiento de las cuestiones internacionales habituales. Es decir, que yo creo que hay una tendencia a una competencia más amplia que nos va a hacer salir de la zona de confort de los rankings locales, bueno, suponiendo que eso fuera una zona de confort, ¿no? Los rankings locales, que para mí es una pesadilla, pero que se va a entrar, yo creo, en unas listas más amplias. Y bueno, para terminar, ¿no? O sea, tendencias, sí, los dos retos, y luego yo creo que hay una tendencia, una fuerza en el sentido inverso. O sea, hemos visto que la globalización conlleva una serie de problemas, sobre todo a raíz de la pandemia y ahora con, como lo denominamos, ¿no? Las incertidumbres geopolíticas, ¿no? La guerra en Ucrania, hay una tendencia a la localización. Y entonces esa es una fuerza en sentido contrario. Y no podemos olvidarnos de que hay un derecho que se ejerce localmente, que en España hay muchas pymes, que hay mucha necesidad de asesoramiento local y que esa es una tendencia que es perfectamente compatible y simultaneable con este derecho que yo diría que es de la Champions League de la abogacía de negocios, ¿no? Lo veo ahí. En esa definición que decía Almudena, esa tensión, ¿no?, entre una sociedad y una economía globalizada que necesita unos servicios, entre otros servicios jurídicos globalizados, y una profesión que en España y en todos o en muchos otros países está muy regulada y exige tiene unas barreras de entrada muy locales, Lola, desde la asesoría jurídica de las empresas, de las multinacionales, de las entidades financieras, que trabajáis en distintas jurisdicciones y que tenéis que resolver conflictos y que negociar contratos en diferentes jurisdicciones. ¿Cómo casa eso, esa tensión entre la abogacía local, el acceso a la profesión local con esa globalización en vuestro caso? Pues mira, yo diría que casa muy bien, pero casa muy bien siempre y cuando seas un abogado del negocio. Es decir, la abogacía de los negocios a día de hoy no es una función separada de soporte dentro de las compañías. Y me da igual que estemos hablando de una gran compañía que de una compañía mediana o pequeña. En realidad, el abogado tiene que ser alguien más que el que aplica una norma local o revisa un contrato. Es esa persona de confianza, con criterios jurídicos, con capacidad de relacionarse con nuestros clientes, proveedores y resto de stakeholders, representando a la compañía, a sus valores, a su estrategia, a su cultura. Eso es un abogado. Desde luego, un abogado que no sea así, en una compañía, desde mi punto de vista, no tiene carrera profesional. Seguirá haciendo lo que está haciendo hoy y lo hará cada día mejor, pero no tendrá las características para apoyar al negocio allí donde esté. Y te diré que tanto los grandes como los medianos y los pequeños, a día de hoy, no se conoce prácticamente ningún negocio local, nacional. Los señores que producen naranjas en la región valenciana, en Levante, venden sus naranjas al extranjero. Existe un componente internacional en prácticamente todos los negocios que tenemos. Y lo que necesitamos no es un abogado que nos redacte el contrato en español y nos revise, aunque esté sujeto al derecho español. Necesitamos un abogado que se lo cuente a su contraparte, que se lo cuente al cliente, que se lo cuente al abogado del cliente, del proveedor, y que le diga, oye, mira, cuando pongo esto así es porque el derecho español dice esto, pero entiendo que en tu jurisdicción lo veáis de otra forma. Lleguemos a una redacción donde ambas partes estemos cómodas, porque tu cliente y mi cliente quieren llegar a hacer negocios juntos. Eso es lo que tiene que ser el foco. Hablabas tú de la comunicación. Que nadie, por favor, confunda la comunicación con la lengua o con el idioma. Es decir, mirad, yo cuando adquirimos ABN AMRO y después el Banco Real dentro del Grupo Santander, operación en la que participé, al cabo de unos años vi que el Banco Real se convertía, ahora Santander Brasil, en un banco muy importante dentro del grupo y decidí aprender portugués de Brasil. Cuando yo aprendí, mi objetivo no era
comunicarme técnicamente en portugués todos los días y cada vez que hablara con mis compañeros brasileños. Mi objetivo era mostrar respeto a mis compañeros en Brasil, a mis colegas, proveedores y otros despachos de abogados en Brasil. Y cuando yo hablo en portugués de Brasil con brasileños, claramente no lo hago bien, que es otra de las características que necesitas para aprender cada día, para convertirte en un abogado de los negocios. Tú no eres perfecto ni te lo sabes todo. En el momento en el que sepas vivir con esa incertidumbre, entonces empiezas a ser no solo resiliente, sino también potente como abogado. Tienes que colaborar, tienes que dejarte ayudar, tienes que mostrar respeto. A los ingleses, yo hablo inglés desde los 16 años, prácticamente bilingüe. Cuando yo voy a Inglaterra les digo, os lo voy a decir en inglés, pero os lo voy a decir a la española, que nadie crea que estoy siendo agresiva, por favor. Quiero que sepáis que os muestro todo mi respeto, pero yo soy incapaz de hablar inglés de otra forma que no sea como yo soy. Sin embargo, eso podría resultar rude. No es un tema de idioma, es un tema de relaciones, es un tema de gestión, es un tema de management, es un tema de liderazgo, es un tema de muchas cosas que no tienen que ver ni con el derecho local ni con el conocimiento técnico. Me quedo con esa diferencia entre la comunicación y el idioma, ¿no? Javier, y desde tu experiencia en la resolución alternativa de conflictos, ¿qué papel tiene ahí el abogado internacional? Que en mi experiencia y lo que yo veo también con nuestros estudiantes, nuestros graduados, nuestros antiguos alumnos, es que la resolución alternativa de conflictos es una de las disciplinas jurídicas que más atrae a los abogados con este perfil internacional. ¿Es eso así y por qué sucede? La verdad es que absolutamente. Yo recuerdo que, vamos a ser claros, ¿no? El derecho no viaja tan bien como la medicina, no viaja tan bien como la ingeniería, no viaja tan bien como otras profesiones. Existen barreras regulatorias, como hemos dicho, siguen estando los colegios de abogados. Yo hace 6 años empecé mi aventura americana y tardé 2 años en acreditarme en el bar de la Florida simplemente como Foreign Legal Consultant en derecho español. O sea, para poder decir, oiga, yo... En fin, hay muchas barreras y esto no viajaba bien. Cuando yo empecé a ejercer, hace ya unos años, los abogados, digamos, con vocación internacional querían hacer M&A, fusiones y adquisiciones. Esa era la moda. Y es cierto que yo diría que de probablemente 5 o 10 años a esta parte, todos los abogados están muy atraídos con este perfil por el arbitraje internacional y la mediación internacional. ¿Por qué? Porque este es un ámbito, la resolución de conflictos, los negocios, y yo me lo perdí, la jornada histórica, que me hubiera encantado ir a donde se habló del derecho de gentes, ¿no? Sí. Que de hecho estuvo mi profesor de Historia del Derecho ahí moderando. Pero los comerciantes no pueden estar anclados en el juzgado. Entonces, evidentemente necesitan resolver sus conflictos de una manera, prevenir esos conflictos, pero sí hay que resolverlos de una manera eficaz, donde no se va a los tribunales ordinarios. Y ahí es donde el arbitraje internacional no es que sea una opción, es obligatorio. Todas las empresas españolas, Santander yo creo que es un poco particular por vuestro sector financiero regulado, pero seguro que tendrás que contarnos, pero cuando haces negocios en determinados países no hay otra opción. O sea, realmente el arbitraje y estar pues, en las distintas cortes internacionales es realmente la única alternativa. Y después ya están los otros métodos alternativos de resolución de conflictos. Y es cierto que ahí, pues desde hace varios años, las propias instituciones, University of Miami, Viena, yo creo que con gran acierto el IE también, pues estáis ofreciendo estos programas, porque hay la abogacía española, yo creo que es muy admirable lo que está haciendo. Creo que tenemos un tipo de habilidades que nos hacen muy buenos abogados, iba a decir, sí, somos unos buenos árbitros, buenos mediadores, y creo que es un ámbito con mucho futuro, efectivamente. Javier, y bajando un poco a las habilidades y las competencias
necesarias para ejercer la abogacía en este entorno internacional. En tu disciplina específica de la resolución alternativa de conflictos, ¿cuáles son en concreto las habilidades y las competencias que más se valoran, que son más novedosas, más recientes, que son más valoradas? Pues vamos a ver, como decía antes, es muy importante conocer las dos grandes culturas jurídicas, es fundamental. ¿Por qué? Porque los árbitros que van a resolver el conflicto pueden ser australianos, pueden ser neozelandeses. Entonces es importante saber lo que ese árbitro está pensando. Eso no quiere decir que tengas que tener el bar de Nueva York, pero es muy importante que sepas cómo piensa la parte contraria, cómo piensa el cliente y conocer ese mundo anglosajón y no solo tu mundo continental. Con lo cual esa es una primera característica. Conocer las características. Luego, a ver, esto tiene una jerga, un jargon que decimos, pues unas puñetitas, que está bien saberlas, tampoco son esenciales. El Redfern Schedule, que para presentar la petición de prueba, pues sí, eso está muy bien saberlo, pero conocer esos dos ámbitos, ¿no? Esos dos mundos y culturas jurídicas. La comunicación en el sentido que habéis dicho las dos, por supuesto, hablar inglés como Los Ángeles, pues mejor que hablarlo Spanglish, pero hay quien habla Spanglish y se le entiende fenomenal, porque es muy clarito, brevedad, concisión, de la que se ha hablado antes. Yo he tenido ahora arbitraje que ha habido un despacho peruano que ha dado un baño a la otra parte en lo que a formato se refiere, técnicas de persuasión. Hay abogados que están muy entrenados en persuasión y cuando estás tratando de convencer a un tribunal, pues tienes que ser convincente y persuasivo, ¿no? Y hay escuelas de derecho que están, y eso nos falta, aquí nos falta, no tenemos la teatralidad que tienen los americanos, que yo lo he visto por mis hijas, desde que tienen 5 años, salen aquí al escenario y mira a los ojos al profesor cuando das el diploma y sale aquí enfrente y no tengas miedos, ¿no? Entonces, esas habilidades son las que resaltan en los jóvenes, los ves en los moods, en estas competiciones que hacemos, que es que te quedas alucinado porque yo veo, la verdad es que estudiantes de la India, de China, y dices, joder, es que qué bien se le entiende, es capaz de simplificar y problemas muy complejos, pues esas técnicas de storytelling, insisto, pues al final es la persuasión y ahí creo que, bueno, pues que estamos con cierta desventaja, pero que la culpa no es de la educación superior. Yo ahora me estaba leyendo la nueva orden del bachillerato y tú te lo lees, las capacidades y competencias, y si se cumplieran sería maravilloso, pero creo que ahí tenemos que incidir un poquito más en esas... Me gusta mucho eso que dices, que el idioma ayuda, pero no es solo el idioma, es la mentalidad cosmopolita y conocer otras culturas jurídicas, para lo cual un bonito acento británico ayuda, pero no es la solución, ¿no? Almudena, y en la abogacía de los negocios, ¿cómo son estas habilidades y estas competencias? Y lo que te quería preguntar es cómo son, o sea, qué habilidades y qué competencias se valoran y se exigen para los abogados junior y para los abogados muy senior. ¿Qué es lo que en cada nivel profesional, qué es distinto y qué es lo que se valora en cada uno de ellos? Bueno, pensando siempre en este abogado internacional, ¿no? Lo primero es que yo busco lo mismo. O sea, un abogado junior tiene que tener la semilla de todas las cualidades que luego le van a permitir convertirse en un gran abogado y que serán más, que el grado de exigencia sobre esas capacidades y sobre esas cualidades irá aumentando a medida que aumenta su seniority. Pero yo no puedo pedir una cosa distinta de un abogado junior de un abogado senior, porque o lo tiene o no lo tiene, porque el abogado al final lo que requiere es un conjunto de capacidades. Creo que es lo que estamos diciendo todos todo el tiempo, ¿no? Es una profesión que es bastante poliédrica y entonces en unos momentos tienes que poner en juego unas capacidades, unas habilidades y en otros momentos otras, pero las tienes que tener. Para ser un poco más concreta, primero
desde luego necesitas la capacidad técnica en tu derecho nacional. O sea, esto es como que va de suyo. El iura novit curia, pues el tribunal conoce el derecho, el abogado tiene que conocer el derecho. Pero tan importante o más importante que esto son lo que se consideran los soft skills. Hemos hablado muchísimo, ¿no?, ya del tema cultural. Tiene que ser cross-cultural, o sea, no basta con conocer bien la cultura en tu propio ámbito, tienes que conocer la cultura de distintos sistemas legales en distintos países, cómo se practica, qué es lo que tiene en su cabeza, porque al final los abogados nos tenemos que poner en el lugar de las demás partes, porque si no, no vamos a encontrar ni los argumentos de éxito, ni vamos a saber defender bien a nuestro cliente. Entonces, cross-cultural, esa empatía que sea a través de culturas, empatía, comunicación, insisto, en el sentido de capacidad de generar confianza y, por tanto, de convencer. Si tú no generas confianza, bueno, en tu cliente, pues ya no tienes cliente, ¿no? Eso es evidente, pero además de generar confianza en el cliente, tienes que generar confianza en todos los demás que están alrededor, porque si no, es como lo que decía Lola, tienen que ser capaz de representarme ante mis proveedores, ante mis compradores, etcétera, ¿no? Porque si no, no te toman en serio. Y entonces el argumento, por muy brillante que sea técnicamente y que sea el argumento ganador, no va a volar. No lo van a aceptar. Entonces, esos soft skills. Un segundo soft skill es la capacidad de relación, ¿no?, que está tan vinculada a las anteriores. Tú no puedes quedarte en tu burbuja. Tienes que conectar con los abogados, con otros potenciales clientes. Tengo un amigo socio, es el director de uno de los despachos importantes aquí, que él me dice: Almudena, para mí hay dos tipos de personas, o son potenciales clientes o son competidores. Bueno, pues llevando un poco eso al extremo, ¿no?, hay que tener la capacidad de relación con todos ellos y saber generar negocio, relaciones. Luego, creo que hay una habilidad importante, cada vez más importante en el entorno internacional, que es la ética. Porque la ética es lo que te va a marcar la diferencia en, a lo mejor, un entorno un poco confuso, para saber qué es lo correcto. Y esto es cada vez más importante. Y luego, conocimiento, como yo digo, y si además saben conocimientos tecnológicos, pues fenomenal, ¿no? Una cuestión muy importante, la ilusión, el compromiso. Esto en el abogado internacional, en el medio pensionista, en el local. La ilusión, mantener la fuerza, el compromiso durante una carrera tan larga como es la carrera de los abogados, es una carrera de fondo, me parece muy importante. Y luego, llegando a los abogados seniors, que les pido todo eso, les pido una cosa más, que es que a lo largo de su carrera hayan sido capaces o tengan ya un peso como persona y como profesional. Esa cualidad que en derecho romano se llamaba la gravitas. O sea, hay personas que tienen ese peso. Yo creo que el abogado senior lo tiene que tener y lo tenemos que tener, aspirar a tenerlo, y tenemos que convertirnos en los guardianes del derecho, en los que realmente estamos protegiendo a nuestros abogados más jóvenes, a los clientes y tal. Y hay una cosa que me da muchísima pena, que veo en muchos abogados seniors y que espero que no me pase, y no tengo ni intención de que me pase, que es que hay un momento en que se despegan de lo que es el ejercicio real de la profesión y se convierten como en una suerte de brokers de asuntos o de gestores, ¿no? Y entonces ahí yo creo que ya no son, o sea, están en el mundo legal, pero ya no es la abogacía y se pierde la belleza de la abogacía. Entonces, resumiendo,
capacidad técnica sí, los soft skills súper importantes, la ética, mantener la ilusión y luego para los seniors la gravitas, ¿no? Y seguir ejerciendo. Me alegro que hayas hablado de la ética, en particular cuando estamos celebrando el 425 aniversario del Colegio de Abogados, que ha llegado hasta aquí, sí, entre otras cosas, por defender esos valores, ¿no? Lola, desde la asesoría jurídica de las empresas y de las instituciones financieras, ¿cuáles son las habilidades y las capacidades que se valoran en los abogados diferentes o particulares de este tipo de ejercicio frente a lo que más se valora en un despacho de abogados o en otro tipo de ejercicio? Pues mira, para mí la abogacía no tiene distinción. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Almudena. Además, creo que la abogacía, más para los negocios, supone una relación con los abogados externos como un equipo, siempre lo digo. Nosotros tenemos el equipo in-house y el equipo externo, y los dos son equipos legales del Grupo Santander. Y por tanto estoy totalmente de acuerdo. Profundizando tal vez un poco más o poniéndole un poco de color a lo que tú has dicho, me hacía mucha gracia pensar que los tres abogados que estábamos aquí, ya con una carrera larga, habíamos o seguíamos teniendo relación con el mundo de las nuevas tecnologías. Yo he sido 17 años abogada de tecnología a nivel grupo. Y por tanto, empecé en aquella época en que no había legislación sobre nuevas tecnologías y la Ley General de Publicidad era lo único que yo tenía a mano para ver cómo regulábamos un banner en Internet. Y la Ley de Protección o Defensa de los Consumidores y Usuarios era lo más cercano a una ley de servicios electrónicos en la Unión Europea. Por tanto, creo que también es muy importante tener la habilidad y el conocimiento técnico básico general para poder afrontar cualquier especialidad. No necesitas la norma literal, imperativa, derecho positivo. Lo que necesitas es ser un jurista. Eso. Y para mí es muy importante esa curiosidad, esa necesidad, lo que llamamos ahora long life learning. Necesitamos estar continuamente inquietos por aprender más. Necesitamos no saber de lo nuestro, tener curiosidad por lo que es distinto, formarnos y reformarnos y refundarnos cada día para poder realizar dentro de nuestra compañía, dentro de nuestra función, ser un managing director o ser un gestor, director de una asesoría jurídica versus ser el abogado que está en la tarea del asesoramiento directo y poder intercambiar eso, la capacidad y la necesidad de aprender continuamente. Cuando hablábamos de tecnología, hardware y software, lo que antes era hardware, señores, ahora es cloud. Lo que antes eran hard skills, ahora son soft skills. Y son los hard, son los importantes. Son los que necesitamos para, si estamos hablando de un abogado internacional, al señor inglés no le vas a poder convencer del mucho derecho español que conoces. Solamente le vas a convencer sin hablar de derecho. Le vas a convencer por tu actitud, le vas a convencer por cómo estableces la relación, le vas a convencer por tu asertividad, por tu empatía profesional, que señores, no es llorar cuando otro llora. La empatía profesional es algo mucho más importante y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Dejemos ya de considerar lo soft algo de menor nivel, algo accesorio. Lo soft hoy en tecnología y en abogacía es lo hard. Bueno, ya que Lola ha empezado a hablar de tecnología. Bueno, antes voy a discrepar un poco porque no estamos tan de acuerdo. Muy bien, hemos venido a debatir. A ver, yo el tema de los juniors, estoy de acuerdo, lo fundamental, a mí me regaló, mi padre es abogado también, y me regaló el libro de Antonio Hernández Gil, padre, que se llama El abogado y el razonamiento jurídico, ¿no? Y ahí lo que se decía es, a mayor experiencia, mayor diligencia, más horas de estudio, más dedicación. Para mí los juniors que me gustan, en los que me fío, son los esmerados, son los detallistas, son los que Totalmente. Sé, y creo que nos discrepamos, pero que sí que creo que hay un momento profesional en el que si yo no me encuentro, yo veo dos tipos de juniors, el que me fío y digo, este se ha mirado, no queda ni una sentencia más, y el que yo en 3 segundos, es verdad que claro, ya tengo otro recorrido y sé dónde buscar,
Pero digo, bueno, ¿cómo se ha dejado la sentencia fundamental en este tema? Entonces, para que sepas que no discrepamos en absoluto, yo fui premio extraordinario de carrera, estudié 4 años más, estudié 4 de Derecho Comunitario, hice Ciencias Políticas mientras hacía pero Derecho por eso, y sigo aprendiendo todos los días. claro, es pero, decir, en modo alguno he querido decir que ser por empático eso si era, sustituye no el conocimiento y el esfuerzo. por eso creo en el que porque el mensaje Javier, no totalmente, quede diluido, No. porque yo tengo gente que habla inglés como Los Ángeles, pero no me fío, y esos son los que después digo, no, es que aquí… No. Tengo un ejemplo, un abogado fantástico, un chaval estupendo, pero le pido una cosa y me habla de la Ley Federal Americana de Protección de Datos. Y digo, bueno, ¿esto dónde existe? Y lo ha mirado en Wikipedia y pues eso es lo que yo creo que… Porque a veces dais por hecho las cosas y se puede quedar el mensaje que todo el mundo viene con los hard puestos. Y no todos los abogados vienen con todos los hard puestos y estudian y revisan todo. Y a eso Estamos totalmente sé que de estáis de acuerdo, acuerdo, ¿eh? No era una discrepancia, pero quería poner el Sí, acento… me parece que has hecho muy bien, porque en esto. si no parece que lo que queremos son Claro, abogados encantadores que comuniquen fenomenal relaciones Claro. públicas, y no. Pero que O esa sea, base, que no es el se, o sea, que no se nos… Y con los seniors, y aquí… aquí discrepas. No, aquí a ver, yo con lo que me encuentro son matices, pero… Ten cuidado, Javier. No, pero en los seniors yo estoy cansado realmente de encontrarme con compañeros de mi edad que sacaron una posición muy meritoria, con 25 años, pero bueno, y desde los 25 años en que eres esto, que además lo serás en excedencia, no, porque si estamos ya de tú a tú lo serás en excedencia, ¿qué? O sea, no puedes estar anclado… yo también soy premio extraordinario, no podemos estar anclados todos en que saque muchas matrículas, en que saque esta posición. Creo que los dos habéis dicho lo mismo. Sí. Hay una obligación en esos seniors también de no tocar de oído, de no… Al revés, yo creo que lo que hemos dicho es que, yo a Lola la he entendido así, ¿no? No parar de aprender, Claro. O sea, mejorar siempre. Y lo que has no dicho, confiarte, claro. Sí, sí, porque ahí estoy en todo el de acuerdo. momento en que dices, bueno, a ver, tengo una reunión sobre este tema que lo abordo, entonces no me lo Eso preparo, entonces en ese momento es cuando estás floja, distraída, no encajas, pierdes el Pero los brokers cliente. que tú has dicho es una verdad Sí. total también. Pero por eso digo que hay una exigencia creciente a medida que vas avanzando en la carrera y que el esfuerzo es mayor porque hay un desgaste. Entonces, a medida que vas avanzando en la carrera, tú tienes que seguir dándote cuenta de que yo aprendo todos los días. A mí me encanta que me de pronto algo nuevo. Mirar, hablando de los seniors, me ha encantado tu referencia al gravitas. Yo creo mucho en la influencia, mucho más en la autoritas que en la potestas. Sí. Pero creo que hay un momento en la vida en que necesitas tener potestas por encima para entender lo que es la vida. Pero conforme vas creciendo, necesitas dotarte de autoritas, necesitas dotarte de influencia. Y para eso tienes que ser un líder. Y los líderes, igual que los negociadores buenos, desde mi punto de vista, se pueden preparar, se pueden formar. No tienen nada que ver con la personalidad. Yo soy muy expansiva y conozco grandes líderes, abogados, por ejemplo, mi primer jefe, Juan Guitar, María, Sí. es todo menos expansivo. De hecho, vernos juntos en una reunión es como un chiste, porque yo intento buscarle los ojos y él, ¿sabes?, mira a Cuenca. Es decir, somos completamente diferentes de personalidad y, sin embargo, lo considero uno de los líderes Es uno de más los importantes de grandes, mi vida. Y te diría otra cosa, líderes de servicio. Cuanto más senior, por favor, más generoso. Exacto. Comparte tu conocimiento, haz sostenible a tu compañía, haz sostenible a tu equipo, haz sostenible el traspaso de todo ese conocimiento, no para ti y el presente, sino para las generaciones futuras. Por eso digo que cuando yo hablo de sostenibilidad, hablo de algo que tiene contenido y no de un mero palabra grande que utilizamos muchas veces. Voy a aprovechar para preguntar al público que tenemos aquí vuestras preguntas a los ponentes, pero sobre todo me gustaría oír la opinión que tenéis sobre las habilidades, la abogacía internacional, en vuestra experiencia.
Coloma Armero, no sé si tienes algo que quieras compartir. Bueno, abogada, árbitro, profesora, directora del máster del Colegio de Abogados de Madrid. Coloma, excelente profesora, pregunta a los alumnos, yo me he atrevido a preguntarle a ella, que está sentada en primera fila. Creo que está Coloma. Con Javier un poco el tema de lo que llamamos las habilidades, ¿no? Pues yo toda mi vida en las habilidades, la palabra habilidad siempre la he encontrado que era pues casi del circo, ¿no? Las habilidades que tiene un deportista, ¿no? Entonces ahora hablamos de las habilidades del abogado, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto, ¿qué es esas de las habilidades, ¿no? Y con el tema tecnológico a mí sí me preocupa una cosa, yo estoy notando, y lo estáis notando todos los que estáis dando clase y todos los que estáis teniendo jóvenes en vuestros despachos, que tanta tecnología está dejando a la gente que está estudiando muy poco. O sea, yo creo que la gente tiene que hacer un poco más de esfuerzo, que la tecnología es una maravilla, y que, oye, Wikipedia es estupendo y encontrarte los contratos hechos y no tener más que hacer un cambio es maravilloso, ¿no? Pero yo no sé si vamos a llegar a la falta de esfuerzo a veces, ¿no? Y en el tema internacional estoy completamente de acuerdo con vosotros. Vamos, yo he trabajado muchísimo en tema internacional y lo primero, tienes que tener un interés por el país, por la parte internacional. Yo he visto abogados, ahora ya hay menos de esos, ¿no? Que, bueno, que el hacer una transacción internacional les suponía un problema porque eran muy locales, y el extranjero lo veía en un personaje extraño ya, ¿no? Entonces yo creo que es un poco también mentalidad, que te guste el mundo, ¿no? Y que tengas, como decía Lola, ¿no? Que tengas inquietudes e intereses, ¿no? Interés por todo, ¿no? Y sobre todo hay una cosa para mí esencial. Al abogado le tiene que gustar ser abogado y eso no pasa siempre, ¿eh? O sea, el amor por esta profesión, que es una profesión muy dura, muy dura, y que te tiene que gustar mucho, y hay mucho abogado que es un prestador de servicios, ¿no? Entonces, la diferencia para mí entre el prestador de servicios y el real abogado, cada vez lo vamos a notar más, La vocación, ¿no? Muchas gracias, Coloma, por tu intervención. Sí que quería con las capacidades digitales, que además como no tenemos a Noemí, pero bueno, es un ámbito que los tres trabajamos mucho ahí. A ver, yo ahí, por supuesto, estando de acuerdo, igual que he estado de acuerdo antes, que es un poco animus provocandi, ¿no? Para que... las capacidades digitales creo que sí que son importantes. Realmente yo creo que marcan una diferencia muy grande en el ámbito de la resolución de conflictos. Hoy en día creo que igual que tenemos que conocer pues que tienes la posibilidad de meter unas cautelares y recomendar al cliente, mete estas cautelares, oye, aunque el contrato esté sometido a los juzgados de Barcelona, existe la posibilidad de hacer una solicitud de mediación y buscar un método alternativo, y son herramientas. Y yo tengo un montón de clientes que vienen rebotados de otros abogados, pues dicen, joder, es que no me han propuesto frente a este problema otra solución. Pues creo que la tecnología ahora permite dar soluciones y que hagamos de manera mucho más eficiente determinado tipo de trabajos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos, los data rooms eran habitaciones de carpetas que había que firmar y ahora eso se hace online. Existen herramientas y por lo menos nosotros en el despacho, esto lo hemos integrado como de hecho como un vertical del despacho, en el que tenemos una persona en el despacho que está barriendo el mercado continuamente con todo el software que va apareciendo y que lo integramos, y en ese sentido son técnicas de consultoría, dentro de la solución, porque nuestros clientes quieren soluciones, igual que las soluciones en otras épocas solo se daban con horas y hombres y mujeres, ahora las soluciones se pueden alcanzar con determinados programas que evidentemente hay que conocer, ahí está todo el mundo del Legal Tech. Yo, por ejemplo, que frente a los que dicen, los abogados tienen que saber programar, digo, pues mira, creo que es para mí, es más importante controlar bien el PowerPoint que programar. Que ahí cada vez que trabajo con los de la Boston Consulting o con los de McKinsey, digo, ojo, estos chavales, digo, qué bien manejan
Y yo ahí veo que tengo una carencia, voy más lento que ellos, ¿no? Con lo cual, programar, bueno, pues hay quien dice ayuda a la mente, bueno, pues eso me insisten, pero sí que creo que ahora mismo tenemos que conocer esas herramientas para aplicarlas en la toma de soluciones, ¿no? ¿Y cuáles son en concreto, en vuestra experiencia, qué herramientas digitales o de tecnología son las más relevantes, las más necesarias? ¿Qué ejemplos podéis compartir de habilidades o de herramentas concretas? ¿Queréis? Empieza tú, Javier. Bueno, pero porque yo voy a ser... Que hable el alternativo. No, Adelante. vamos a ver. Dentro de lo que es el mundo llamado Legal Tech, que se empieza ya a caracterizar y a segmentar, pues tenemos desde herramientas de control documental, contract management, que honestamente son muy importantes cuando se tiene que gestionar de manera eficiente un contrato. Bueno, pues ya no hace falta poner el preaviso en un aviso, en tu Outlook y demás, sino que realmente conocer todo lo que serían, bueno, lo que los anglosajones llaman el Contract Life Management. El control de lo que es el conocimiento jurídico, bueno, no quiero hacer publicidad a nadie, pero toda la analítica de datos, cada vez la estamos utilizando más para poder, de manera objetiva, lo que antes era una intuición, es decirle al cliente, mira, el resultado, tenemos estas estimaciones de que va a ser esto frente a esto otro, y nos ayuda a la toma de decisiones. Y ahí está todo el bloque, bueno, pues ahí están los grandes grupos editoriales, Wolters Kluwer, Thomson, LexisNexis, que están creando sus soluciones de analytics. Y luego estaría ya todo el bloque, o sea, esto va como para arriba, ¿no? Desde lo básico, que son las herramientas de gestión documental, conocimiento jurídico, y ahora están llegando los Kira y compañía, herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Donde, bueno, nosotros ahora es que ahí estamos invirtiendo tiempo. Mi posición es neutra frente a la tecnología. Antes de ayer en la mesa del colegio, pues desde algún despacho se decía, bueno, es que estamos invirtiendo en nuestra herramienta. Nosotros personalmente, como vemos esto, es que no hay que inventar la rueda, sí que hay que conocerlo y adaptarlo, y no hay que poner, igual que todas las empresas no necesitan implantar un SAP, y a lo mejor necesitan poner otro ERP. Entonces, bueno, dentro de los bloques yo creo que estamos en los momentos incipientes, el mercado ya se va segmentando y van apareciendo, pero yo creo que todo lo que son las herramientas de apoyo a la gestión de contratos, los abogados que nosotros llamamos de commercial, contractuales, pues son O sea, muy desde el importantes. control documental hasta la inteligencia artificial, ¿no? Ese es el... Bueno, y ahí hay un abanico, bueno, si no, tendremos abanico. que hacer una ponencia de mercado, y además bueno, Pero esa tenemos es la aquí en la línea. sala ilustres y en Si la me mesa. permites, yo estando, conociendo todas las herramientas, etcétera, viéndolas como herramientas de soporte. Antes necesitábamos una máquina de escribir, luego necesitábamos un ordenador, y ahora claramente, teniendo en cuenta las obligaciones de reporting, de auditoría, etcétera, necesitamos apoyarnos por el volumen. En muchos casos necesitamos ese volumen para que sean necesarias y eficaces y eficientes esas herramientas, pero necesitamos cosas nuevas. Pero yo creo que se habla mucho del abogado digital, creyendo que el abogado digital es un abogado que sabe de tecnología, a veces casi más que de derecho. Y yo creo que un abogado digital es un abogado moderno, internacional, preparado para el presente y para el futuro, con inquietud de aprender otras cosas, con capacidad de transformar y de transformarse sin miedo, porque el miedo limita, para crecer en un mundo que es diferente, que es incierto, en el que te tienes que convertir, como dice Nassim Taleb, en antifrágil. Ya lo de resiliente, que te das en el golpe y lo aguantas, pero te duele, ya no. Ya tenemos que ser líquidos. Tenemos que ser gente que recibe cambios, golpes, situaciones, y que inmediatamente se readapta y vuelve a su forma natural. Para eso, claramente, para ser un abogado digital, un abogado internacional, un abogado moderno, necesitas estar muy preparado y, cómo no, también conocer el Legal for Tech y el Tech for Legal. Pero no es el prototipo de abogado, el abogado que solo sabe de tecnología o que utiliza la tecnología para dar soporte a un conocimiento. Creo que primero hay que saber cuál es el proceso legal, hay que saber el derecho, hay que saber los principios generales, y luego sobre eso construir una herramienta que nos ayude a hacerlo de forma más eficiente. Ahí sí. Me gustaría mutar la palabra a Ana Marra, experta en Legal Project Management, que quería comentar
Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, que es de verdad muy atractiva y muy útil. Yo, como vosotros, comparto la idea de las soft skills como power skills. Realmente te capacitan, te potencian frente a los demás. Añadiría quizá a la lista que habéis hecho, que es muy completa, pero también la parte del problem solving, la parte del pensamiento crítico, la parte de la creatividad, del pensamiento lateral. Lo digo porque creo que los retos a los que nos enfrentamos son diferentes, son nuevos. Entonces, tenemos que tirar no de patrones en cuanto a soluciones, sino crear nuevas soluciones. Entonces, y ponernos con una actitud de resolver, que es lo que nos ayuda. Al final, se decía ayer también, el cliente viene con un problema o con una oportunidad. Entonces, el trabajo está en explotar esta oportunidad o en resolver este problema de la mejor forma. Se me antoja, ya que tenemos el lujo de teneros y sabemos, ¿no?, de la visión tan abierta que tenéis, preguntaros qué tal las habilidades y las competencias de un abogado internacional en el metaverso. Ya que se abrirá una sesión sobre este tema, bueno, es interesante saber si vamos a necesitar otro tipo de habilidades y en qué se transforma la internacionalidad cuando entramos en un entorno virtual como el metaverso. Gracias. Gracias, Ana, por la pregunta, y efectivamente sirve de introducción a la siguiente sesión, que será sobre las implicaciones jurídicas en el metaverso. No sé si alguno de los ponentes os atrevéis. Yo diría que precisamente el metaverso es una de esas cosas que no existiendo, ¿vale? Por supuesto, pudiendo existir algunos pilotos de diferentes metaversos, hay gente que lo está comparando con Internet, Internet es uno, los metaversos a día de hoy son pilotos específicos que están realizando casi como pruebas algunas de las compañías más avanzadas desde un punto de vista de relación, etcétera. Habrá que mirar los casos de uso. Lo veo muy similar desde un punto de vista tecnológico al blockchain. El blockchain no sirve para todo, no es una tecnología que sirva para todo, pero puede tener casos de uso eficientes para las compañías y, desde luego, buenos civilistas o mercantilistas, especialistas en propiedad intelectual e industrial y especialistas en derecho en general, para no confundir y, sobre todo, para crear un derecho claro, teniendo en cuenta el derecho a entender que tienen nuestros consumidores, nuestros clientes, porque si empezamos bajo un concepto muy hype en el tema del metaverso y empezamos a contar cosas que no todo el mundo entiende bien, partiremos de la confusión y crearemos desde un punto de vista jurídico un ámbito confuso, difícil de proteger en cuanto a los derechos y obligaciones de los participantes. Sí, totalmente de acuerdo, Lola. Yo creo que el metaverso, en el metaverso podemos hacer una comparativa con lo que pasaba al principio con Internet, ¿no? Internet, nadie sabía, estaba completamente desregulado, qué normas se aplican, Javier y Lola lo han mencionado antes, ¿no? Y entonces, al final, yo creo que hay que volver a lo básico, es decir, los principios del derecho son los que son. Los del derecho justiniano, los que tú veías en mi pantalla, pues el no hacer daño a nadie, dar a cada uno lo que le corresponde y vivir honestamente. Vivir honestamente. Y vivir honestamente. Que luego eso es lo que se traslada a las normas concretas. ¿Qué es lo que se tiene que aplicar en el metaverso? Lo mismo que en el mundo real, adaptado, en el mundo físico, perdón, adaptado a unas características especiales, es decir, va a haber una aplicación muy intensiva de protección de consumidores y usuarios por las relaciones que se pueden dar ahí, pero por encima de esto yo creo que habrá que pensar cuál es la ley aplicable en el metaverso, o sea, de qué estamos hablando ahí. Y me parece que necesitamos todavía un periodo de reflexión que tiene que ser internacional para buscar esas normas. Es como cuando
El otro día me hablaban, bueno, ¿qué pasa si finalmente los humanos se establecen como una colonia en Marte y entonces ahí, claro, todo esto es divertido para verlo en una película de Spielberg, pero cuando te lo preguntan como abogada, pues tienes que hacer el esfuerzo, ¿no? Y realmente, pues, ¿qué vas a aplicar como derecho? Pues volver a los principios, establecer un sistema legal que se adapte a Marte y probablemente al frío que hace en Marte, ¿no? No lo sé, es un poco en broma, pero son realidades que van a venir. Lo mismo que al principio Internet nos parecía una broma y, bueno, no tan broma, ¿no? Pero ha sido la transformación digital impresionante, pues lo mismo con lo que tú has dicho. Me ha parecido una pregunta muy interesante, Javier. Bueno, no sé si os acordáis, yo el otro día lo saqué, porque como ahora todo el mundo está con el metaverso, una portada de expansión que ponía de hace ya 10 años, el abogado que no esté en Second Life está muerto. ¿Os acordáis de Second Life? Que sigue, sigue, pero Second Life, que es esa realidad virtual, es uno de los, bueno, es un metaverso, de ahí vienen estos mundos. Yo con metaverso, fíjate, no sé si estoy en el momento de ignorancia, que me acuerdo cuando alguien me invitó por primera vez a hacerme de LinkedIn y digo, bueno, pues qué chorrada, si ya te conozco, ¿para qué me voy a meter aquí? Yo no entendía la utilidad de LinkedIn. LinkedIn, fijaros hoy, yo de hecho, preparando la charlita, justo ayer han hecho un estudio de las nuevas habilidades, porque claro, tienen 800 millones de usuarios y el data analytics que hacen es brutal para ver, oye, cuáles son las habilidades que se están demandando, etcétera. Y LinkedIn se ha impuesto. Creo que Metaverso hemos tenido la suerte de tener un cliente que está desarrollando ahí y estamos trabajando. Y yo la verdad es que sí que aquí, como ya hay dinero, con tanto disonante, con los smart contracts, pues creo que esto sí que va a pitar. Yo también. Y lo que dice Almudena es verdad. Al final, vamos a ver lo que dice en la siguiente mesa, yo no me adelantaría, pero sí que lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Esto se va a configurar, ya ha habido un caso en la Florida de blockchain, porque esto no lo va a decidir un juez de metaverso frente a lo que se está diciendo. Cuando a alguien le estafen, le van a estafar de verdad su dinero, no el dinero del metaverso y se va a ir en juzgado del metaverso. Y ahí es donde se va a configurar esta realidad. Lo que puedo decir es que nosotros lo que estamos viendo, la verdad es que ves que la aplicación práctica, porque también añade realidad aumentada, hay dinero, y no es un videojuego, no es un mundo virtual. O sea que así lo veo. Y solo dos cosas, porque esto yo creo que sí que es importante. El tema de las capacidades digitales, me gustaría dos ejemplitos de nada. La directiva de whistleblowing y el cumplimiento con la directiva de whistleblowing. El otro día me dice un cliente, nosotros dijimos, oye, pues, ¿cómo? Dice, mira, hay despachos que se quedan en decirme cuál es mi obligación, qué es lo que tengo que hacer, que tengo que tener una línea de reporte, y está ya habiendo otros despachos que me recomiendan los software que hay en el mercado para cumplir con esta norma. Entonces, eso es un aviso para navegantes. Si no conoces la tecnología, te quedas en la parte de contarle la obligación, pero no en la solución. Protección de datos, que es un ámbito donde, por suerte o por desgracia, llevo desde que empezó como aquí, que conocemos de aquella época, bueno, y a Almudena también. Ahora mismo, el cumplimiento de la normativa de protección de datos, yo creo que es impensable sin todas las herramientas que han aparecido para hacer lo que se llaman los registros de tratamiento, el data mapping, los OneTrust de este mundo, etcétera, etcétera. Entonces, el abogado que no conozca todas esas herramientas y que las integre, pues se va a quedar en contar lo que hay que hacer, pero no en ayudar a dar la solución para hacerlo. Y eran el siguiente, un poco matiz a lo que decía antes. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Y si no, solo me queda agradecer Almudena, Javier, Lola, vuestra participación hoy. Y me encanta que hayamos acabado con una introducción y creo que generando de verdad mucho interés. Creo que además está aquí uno de los ponentes de nuestra próxima mesa sobre el metaverso, Enrique Aznar. Grandes expectativas para la siguiente. Muchas gracias al público por vuestra asistencia y muchas gracias a vosotros por compartir esta sesión. Gracias. Muchas gracias.